¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque tu mente nunca deja de pensar, rara vez estás en paz? ¿Por qué cuando recuerdas el pasado sientes dolor, nostalgia o culpa, y cuando miras al futuro te invaden el miedo y la ansiedad? Hoy vas a descubrir la enseñanza secreta del Buda sobre el tiempo, y entenderás por qué el pasado y el futuro no existen. Sí, lo que escuchas, no existen. Solo la mente los fabrica, y mientras sigas atrapado en ellos, serás prisionero del sufrimiento. Imagina que estás cargando una mochila enorme llena de piedras. Cada piedra es un recuerdo del pasado, errores, traiciones, momentos que no puedes cambiar. Y encima de esa mochila, llevas otra aún más pesada, el futuro, con preocupaciones, planes y temores de lo que podría pasar. ¿Cómo podrías caminar libre con semejante carga? El Buda nos enseñó que esa carga no es real, solo son sombras de la mente. El pasado ya murió y el futuro aún no ha nacido. La única realidad que existe es este instante, aquí y ahora. Lo que voy a revelarte en este vídeo no es teoría ni filosofía lejana, es una verdad que puede liberarte desde hoy. Si aprendes a soltar la ilusión del tiempo, despertarás a una vida más ligera, sin miedo, sin culpas y con una paz que no depende de nada externo. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, paso a paso. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, te invito a darle me gusta y suscribirte al canal, porque cada semana compartimos contigo la sabiduría más transformadora del budismo. Cuando Buda hablaba del tiempo, no lo hacía como un filósofo abstracto, sino como un médico que diagnostica la raíz del sufrimiento humano. Él observó que las personas viven divididas, la mitad de su mente atrapada en recuerdos del pasado y la otra mitad esclava de expectativas y miedos sobre el futuro. Y lo más sorprendente es que, al vivir así, olvidan lo único real, este instante presente. Déjame hacerte una pregunta directa, ¿qué es el pasado en este momento? Solo un recuerdo en tu mente. ¿Qué es el futuro? Una proyección, una historia que todavía no existe. Y sin embargo, ambos te controlan como si fueran cadenas invisibles. El Buda enseñó que esta ilusión del tiempo es una de las causas más sutiles del sufrimiento. No se trata de negar la memoria ni dejar de planear, sino de comprender que lo único que posees es este segundo que ahora respiras. Piensa en esto, cuando comes, ¿realmente saboreas cada bocado o tu mente viaja hacia una conversación de ayer? Cuando caminas, ¿sientes el roce del viento en tu piel o estás preocupado por lo que pasará mañana? La mayoría vive en un no lugar, ni en el ayer ni en el mañana, y por eso pierden el regalo del presente. El Buda comparó esta experiencia con un fuego. El pasado es ceniza, ya no tiene calor. El futuro es chispa, todavía no arde. Solo la llama de la hora es real y capaz de iluminar tu vida. Comprender esto es abrir los ojos a una dimensión que muchos nunca descubren, la libertad de existir plenamente en el presente. En este vídeo vas a aprender a traer tu mente de regreso al aquí y a la ahora, a dejar de perseguir sombras y a despertar a la vida real. Porque la verdadera felicidad no está escondida en lo que fue ni en lo que será, sino en lo que es. Imagina que tu mente es como un viajero que nunca descansa. Corre hacia atrás buscando huellas de lo que ya pasó y, al mismo tiempo, se adelanta intentando adivinar lo que todavía no existe. ¿El resultado? Se agota en un viaje interminable, y nunca llega a destino. El Buda lo explicó con gran claridad. Cuando persigues el pasado o el futuro, te pierdes la vida misma. Piensa en un espejo. Si lo llenas de polvo con memorias, no puedes ver tu reflejo verdadero. Si lo empañas con las nubes de la ansiedad por el futuro, tampoco. Solo cuando lo limpias, aparece la imagen nítida. Así es la mente, atrapada en recuerdos y expectativas, pierde su claridad natural. El presente es el paño que limpia ese espejo. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces te has sorprendido reviviendo discusiones viejas que ya no puedes cambiar? ¿Y cuántas noches has perdido el sueño pensando en algo que quizás ni suceda?
Ese es el engaño del tiempo. Te roba lo único que realmente tienes, este instante. Y lo más paradójico es que el sufrimiento no está en lo que ocurrió ni en lo que vendrá, sino en tu apego a esas imágenes mentales. El Buda enseñó que, al observar la respiración, uno regresa a la hora. No necesitas viajar a templos lejanos ni escapar del mundo. Basta con inhalar, sentir, exhalar y reconocer que la vida está ocurriendo en ese momento exacto. Es como si con cada respiración dijeras, estoy aquí. Estoy vivo. Esto es real. Recuerda esta metáfora. El pasado es un libro cerrado, el futuro es un manuscrito aún en blanco. El presente es la página en la que escribes tu historia. Solo aquí puedes decidir, cambiar, amar, sanar. Y aquí quiero dejarte una promesa. Cuanto más entrenes tu mente para habitar en el ahora, menos poder tendrán las sombras del ayer y las dudas del mañana. Te lo aseguro, aprender a vivir en el presente no es solo una técnica, es la llave para liberar tu sufrimiento. Detente un segundo y piensa, ¿cuánto de tu vida has perdido esperando el momento perfecto? Esperando la pareja ideal, el trabajo soñado, el dinero suficiente, la señal del universo que nunca llega. Esa espera es la trampa del futuro. El Buda decía, el secreto de la salud mental y del corazón es no lamentarse por el pasado, ni preocuparse por el futuro, sino vivir sabia y seriamente en el presente. Es como estar parado en una estación de tren, viendo cómo pasan vagones que nunca abordas. Algunos son recuerdos del ayer, cargados de nostalgia y dolor. Otros son promesas del mañana, llenos de ansiedad e ilusión. Pero el tren del presente está aquí, detenido frente a ti, con las puertas abiertas. ¿Cuándo subirás? Y aquí surge una revelación poderosa. No se trata de negar el pasado ni de dejar de planear el futuro, sino de dejar de vivir esclavizado por ellos. El pasado puede enseñarte, el futuro puede inspirarte, pero solo el presente puede transformarte. El ahora es el único lugar donde puedes actuar, sanar, amar y crecer. Pregúntate, ¿qué ocurriría si hoy, solo por un día, decidieras dejar de correr detrás del tiempo? Si en vez de decir mañana empezaré, eligieras ahora es el momento. Esa simple decisión puede cambiarlo todo, porque abre una puerta que siempre estuvo frente a ti, pero que pocas veces te atreviste a cruzar. Y si estás aquí escuchando estas palabras, significa que algo en ti busca esa transformación. Por eso quiero invitarte, suscríbete a este canal y acompáñame en este viaje. Juntos vamos a descubrir más enseñanzas del Buda que pueden liberarte del peso del tiempo y devolverte la paz que mereces. Y si este mensaje resuena contigo, regálale un me gusta a este vídeo, porque tu apoyo permite que esta sabiduría llegue a más corazones que lo necesitan. Imagina que tienes un vaso lleno de agua turbia. Esa agua representa tu mente cuando está atrapada entre recuerdos del pasado y miedos del futuro. Si sigues agitando el vaso, nunca podrás ver con claridad. Pero si lo dejas en reposo, poco a poco la suciedad se deposita en el fondo, y el agua se vuelve transparente. Así funciona la práctica budista. Al detener la agitación de tu mente, aparece la claridad del presente. El Buda enseñaba que todo lo que experimentas surge y desaparece en un solo instante. Un pensamiento nace, dura un segundo y muere. Una emoción surge, se intensifica y se disuelve. El dolor, la alegría, el miedo, ninguno es eterno. ¿Por qué entonces lo sostenemos como si fueran cadenas que nos atan para siempre? Aquí está el secreto, no tienes que luchar contra el pasado ni contra el futuro. Solo tienes que aprender a verlos como ilusiones que pasan frente a ti, igual que las nubes cruzan el cielo. No intentas detener una nube, simplemente la observas hasta que desaparece. Así debes tratar a tus pensamientos, con atención, sin apego. Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Qué pensamiento ocupa tu mente en este instante? Quizás una preocupación, quizás un recuerdo. Obsérvalo sin juzgar, déjalo ir. Lo que queda cuando el pensamiento se disuelve, eso es el presente. Y ahí, en ese silencio,
en ese instante puro, está la libertad. El tiempo deja de ser una carga cuando aprendes a experimentarlo instante tras instante, como si cada segundo fuera un regalo que nunca se repetirá. Porque la verdad es esta: el pasado no existe más y el futuro aún no ha nacido. Lo único real es este momento, y solo aquí puedes vivir de verdad. ¿Y si te dijera que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que vives, sino de la forma en que interpretas el tiempo? Piensa en esto: la ansiedad es miedo al futuro. La culpa es apego al pasado. Ambas son ilusiones creadas por tu mente. El presente, en cambio, nunca te ataca, nunca te hace daño. El presente simplemente es. El Buda decía que vivir atrapado en el tiempo es como cargar con una pesada mochila llena de piedras que ni siquiera son tuyas. Cada recuerdo doloroso es una piedra. Cada preocupación por lo que podría pasar es otra. ¿Cuánto más piensas seguir cargando? ¿Cuánto más vas a dejar que esa mochila determine tu camino? Aquí está la enseñanza secreta: cuando sueltas el peso del pasado y del futuro, el presente se convierte en un espacio ligero, luminoso, libre. Como abrir una ventana en una habitación oscura y dejar que entre la brisa fresca. Esa brisa es la vida real, la que siempre estuvo esperándote. Haz la prueba: la próxima vez que tu mente se pierda en un ¿y si? O en un debí haber, respira y repite en silencio: estoy aquí. Estoy ahora. No es solo una frase, es un recordatorio de tu verdadera naturaleza. Tú no eres tus recuerdos ni tus miedos. Tú eres la conciencia que los observa, la presencia que permanece. Recuerda, el tiempo no es tu enemigo. El tiempo es un escenario donde tu vida se despliega instante tras instante. El secreto está en no perderte en los decorados del pasado ni en las sombras del futuro. Tu papel verdadero es vivir la obra aquí, en este momento irrepetible. Imagina por un instante cómo cambiaría tu vida si dejas de ser esclavo del tiempo. Piensa en ti: despiertas cada mañana sin arrastrar las culpas del ayer ni las preocupaciones del mañana. Solo tú, respirando, sintiendo, viviendo. Eso es libertad. Eso es lo que Buda quiso mostrar cuando enseñó que ni el pasado ni el futuro existen realmente. El pasado vive solo en tu memoria, como una película que tu mente repite una y otra vez. El futuro no es más que un guión imaginado, lleno de escenas que quizás nunca sucedan. Y mientras tanto, lo único verdadero, lo único vivo, está justo aquí, en este instante que a menudo dejas escapar. Cuando te entregas por completo a la hora, descubres que todo lo que necesitas ya estaba en ti. La calma, la claridad, la fuerza para enfrentar lo que venga. No necesitas controlar el tiempo, porque lo eterno está en cada segundo que vives conscientemente. Este es el secreto que transforma la vida: dejar de perseguir fantasmas en el pasado y dejar de luchar contra sombras del futuro. Todo lo que anhelas, la paz, la plenitud, la alegría, no se encuentra en otro momento, se encuentra aquí, en este mismo respiro. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún punto sentiste que estabas recibiendo exactamente lo que necesitabas escuchar, entonces te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos la sabiduría del Buda. Dale me gusta a este vídeo si sentiste paz o inspiración, y compártelo con alguien que necesite soltar las cadenas del tiempo. Porque recuerda, el momento de despertar no es mañana ni ayer. Es ahora. Y este ahora puede ser el inicio de tu verdadera libertad.